Estamos en un episodio más de Hack Latino. Tenemos un gran invitado, el señor Javier Díaz de León, nuestro cónsul de México aquí en Atlanta, Georgia. Y pues primero que nada, un fuerte aplauso que está aquí acompañándonos. Ay, gracias a ustedes. No, y pues es un placer, no se imagina para mí qué grande es este momento para mí, pues obviamente uno que es mexicano y tenerlo aquí a un lado, para mí es un orgullo y un placer de tenerlo aquí a tu lado. No, gracias. No, el orgullo es al revés, el orgullo es para nosotros siempre de estar viendo mexicanos, mexicoamericanos como ustedes que están haciéndola en grande y que no solamente lo hacen por salir adelante en su negocio, sino además también para apoyar a nuestra gente, a nuestra comunidad. Así que pues venir y participar en esto, al contrario, es un gustazo para nosotros. Me gustaría saber, ¿por qué te llamó la atención ser cónsul de México? ¿Qué mirabas? ¿Qué representaba para ti esto? Obviamente esto pues, viene de mucho tiempo atrás. Cuando yo era niño, el hermano de mi mamá, o sea, mi tío, era mi tío Rafael, él era diplomático. O sea, él era diplomático mexicano, pero él pues, vivía en países, digamos, exóticos, y vivía en lugares como en Turquía, y luego estuvo en Panamá, luego anduvo en Japón, y etcétera. Yo crecí en la Ciudad de México, y de vez en cuando el tío venía a México a visitar a mis abuelos, ¿no? Wow. Y entonces estaba en casa de mis abuelos, y el tío llegaba, y pues me generó mucha impresión escuchar las historias de lo que él hacía y dónde vivía y a lo que él se dedicaba, ¿no? Que era representar a México fuera de México. Yo creo que en buena medida tiene que ver ahí el primer punto. Y luego, pues, más adelante, pues, como cuando yo me metí a estudiar y todo esto, pues siempre me interesaron las humanidades, los temas de las ciencias políticas, la historia, la economía, temas, de ese tipo de temas. Pues desde el principio, desde el primer día que fui a la escuela, a la universidad, esta era mi meta, ¿no? No, en realidad, pues... Se fue dando. De hecho, del grupo de compañeros y compañeras que nos graduamos en 1987 de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, de ese grupo, yo soy el único que se volvió diplomático. Todos los demás están en otras áreas y son muy exitosos, ¿no? Con eso quiero decir. Pero pues a mí se me dio un poco por este lado, por el tema de... Y bueno, ¿qué quería yo ser? Yo quería ser un diplomático mexicano y representar a mi país fuera. Esa es un poco mi meta. Y claro, creo que yo me imagino desde niño, imagínate ver a tu tío que llega contando estas historias de, a lo mejor de que camellos, que la cultura, que las comidas, que todos estos, me imagino, pues es como que te sorprendes porque ¿a poco hay más afuera de México? O sea, como que a veces uno no se imagina que hay pasando los continentes, los mares, no sabes qué hay detrás, después de todo esto. Entonces creo que te genera esa curiosidad, esa chispita. Totalmente, Junior, exactamente. O sea, empezaba a contar él las historias de los lugares en donde él vivía, traía siempre libros consigo, casi siempre nos llevaba un regalito, nos llevaba un juguete o algo del país donde vivía, que si era japonés o algo de Turquía o algo, etcétera. ¿Cuál fue de esos que más te impactó? De esos una vez me llevó una colección de soldaditos ingleses, de estos de los que tienen los gorros negros altos, los que guardian el palacio de Buckingham, son guardias en el palacio de Buckingham. Era una caja de soldaditos de esos. Eso es algo que no veías mucho en México cuando yo estaba creciendo. Creo que hasta la fecha no he visto uno de esos. Entonces, hasta la fecha no he visto un juguete. Son cosas que se le quedan a uno muy grabadas, ¿no? Qué padre. Creo que eso fue como esa chispita, yo creo que te vienes trayendo y motivando. Al momento de llegar en estas oportunidades del cónsul, ¿qué fue tu primera expresión cuando dicen, oye, vas a representar a México, a lo mejor ahora aquí en Atlanta? Bueno, primero que nada, antes de venir aquí, era yo cónsul general de México en Raleigh, en Carolina del Norte. A lo largo de los años tengo casi poco más de 30 años de carrera diplomática, y de esa carrera la gran mayoría de parte de mi carrera ha sido en Estados Unidos. He tenido 5 cargos hasta ahora en Estados Unidos, en diferentes lugares. Entonces, digamos, Estados Unidos y trabajar en un consulado mexicano en Estados Unidos es algo que yo ya había hecho antes en diferentes lugares. Pero en el 2016, precisamente, pues se me informa de que me han designado cónsul general de México aquí en Atlanta, y bueno, pues muy emocionado, porque saber
conocía yo la ciudad, conozco la ciudad, había yo venido a Atlanta antes, Sí. Y la idea de venir aquí en esta función de cónsul de México, pues siempre era, pues por un lado, digamos, pues mucha alegría, pero por otro lado, pues una tremenda responsabilidad. Claro que sí. Me imagino que la responsabilidad de representar a todos los mexicanos, porque obviamente el de Atlanta representa muchos estados, vienen muchos de Tennessee, lo que veo de Sur Carolina, Correcto. de Alabama, para llegar a este consulado. De los diferentes consulados que tú has trabajado, ¿has notado alguna diferencia entre latinos por el estado que vive o es muy, muy igual la situación? No, sí hay grandes diferencias, grandes diferencias. Por ejemplo, yo he estado trabajando en consulados en California, en Nueva York, en las Carolinas, como mencionaba antes, en Raleigh y en Georgia. En cada lugar hay ciertos énfasis distintos del perfil de nuestra gente y de sus necesidades también son distintas. Yo empezaría por decir que, por ejemplo, a comparación de California, los mexicanos aquí tienen muy poquito tiempo de haber llegado aquí en general. Les pregunto, ¿usted cuándo llegó? ¿Usted cuándo se vino para acá? La respuesta más común que yo recibo de la gente es más o menos por ahí de las Olimpiadas, ¿no? Sí, es el marcador. Que las Olimpiadas fueron en el 96. No estaban las Olimpiadas en sí, pero es un periodo en el cual realmente llegaron aquí casi todos los mexicanos. Si comparamos eso a California, es un mundo distinto. Los mexicanos ahí estaban antes de que llegaran los americanos, para empezar. Y eso significa muchas cosas, pero significa, entre otras cosas, que nuestra población aquí tiene más o menos 30 años de estar aquí. Son muy jóvenes en términos reales, como tú, pero son muy jóvenes también. Somos jóvenes como comunidad aquí. Dentro de Georgia. Estamos empezando apenas, a pesar de que ya somos casi el 10% de la población del estado. Y eso es una diferencia muy importante. Sí, y aparte contando más de nuestra comunidad latina, pues ya pasamos arriba del 1,000,000 de latinos. Así es. Pero obviamente, como decimos, en todo el país somos más del 60% que somos mexicanos de toda la población de Estados Unidos. Así es. Nosotros calculamos que en Georgia, mencionas un poquito más de 1,000,000 de latinos en Georgia, nosotros calculamos que por lo menos el 60% de esos son mexicanos. Es decir, que casi, que poco más de 500,000 de personas que viven en Georgia son mexicanos. Y la gran mayoría de ellos, por cierto, aquí en la zona metropolitana de Atlanta. Así para que no se sientan solos, hay más mexicanos. No, somos muchos. Somos muchos. Y de estas cualidades, de estas necesidades, ¿cuál fue de esa necesidad más marcadas en los sectores que en los estados que estabas tú? Varía un poco, ¿no? Pero varía un poco. En general hay cosas muy comunes que obviamente es cómo ayudarles a empoderarles, a darles herramientas para salir adelante y para dar el siguiente paso de ser migrantes de primera generación y luego hacer ya su vida en este país hacia adelante. Yo siempre hablo un poco de esta. Hay gente que cree que hay una dicotomía, que quiero decir con eso, que son dos vías separadas, una, volverme americano o seguir siendo mexicano, ¿no? Y hay mucha gente que a veces siente que hay que tomar una decisión entre una y la otra. Lo que nosotros creemos firmemente es que lo que nosotros tenemos que hacer aquí, nosotros los que trabajamos en el consulado mexicano, es ayudarles a tener las herramientas para tener claro de que no solo pueden, sino deben hacer las dos cosas. Para nosotros el objetivo real es tener una comunidad mexicana que vive aquí y que sea una comunidad empoderada aquí en Estados Unidos, para que logren obtener sus derechos y las cosas que les corresponden en este país, pero también en México. Entonces, empoderados binacionalmente, como mexicanos y como estadounidenses al mismo tiempo. Sí, creo que es algo muy importante. O sea, obviamente el empoderar para que puedan tener una mejor vida. Claro. A lo mejor tengan mejores oportunidades y no se queden con la idea de qué hubiera pasado si me hubiera aventado a tener mi propio negocio. Claro. Y no saben a dónde recurrir. Yo creo que uno de nuestros primeros errores es el mala información o el no preguntar a las personas adecuadas. Uno como latino, normalmente a la persona que más le confías es al compadre o al amigo. Y le preguntas y a lo mejor no es la persona correcta a la cual le tienes que preguntar. Entonces yo sí creo que invitar más a la gente que venga al consulado, porque a lo mejor el consulado llegan, pero cuando ocupan un documento. Y sin saber de que hay muchísimos recursos detrás, como dices, de que quieres empoderar los negocios, que quieres ayudarlos, que de temas de salud.
Si nos pudieras platicar un poquito de estos servicios y estas por recursos que hay dentro del consulado. Claro. Bueno, obviamente, efectivamente, Junior, yo creo que la gran mayoría de la gente que nos está viendo muchas veces que son mexicanos, pues obviamente nos ven al consulado de México como el lugar donde pueden obtener un documento, ¿no? Entonces, el trámite para sacar un pasaporte, una matrícula, etcétera. Y es verdad, digo, eso es una parte muy importante de nuestro trabajo y muy importante, sin duda. Pero también hay muchas otras cosas que suceden en el consulado de México. Tenemos recursos, por ejemplo, de asesoría financiera, ya que estábamos hablando de ese tema. Tenemos todas las semanas ahí en el Consulado de México una ventanilla de asesoría financiera que está operada con una organización non-profit, no lucrativa, que su función es darles orientación sobre cómo empoderarse financieramente aquí, cómo abrir cuentas de banco, cómo asegurar sus bienes, cómo tener una buena contabilidad cuando tienen un negocio. Tenemos alianzas con la Cámara Latinoamericana para apoyar a las mujeres empresarias. Hemos hecho un programa importante de apoyo a mujeres empresarias mexicanas. Ya estamos en la tercera generación de mujeres que han tomado cursos y se han graduado de estos cursos, porque las mujeres, por cierto, son la clave de todo este tema. Y todos estos recursos están en el consulado. Tenemos recursos en materia de salud, una ventanilla de salud en el Consulado de México que se dedica a darle la orientación sobre dónde pueden acceder a servicios de salud. Mucha gente cree que por ser inmigrantes y sobre todo si no tienen papeles, pues no tienen derecho. Y entonces no se tratan, no van al doctor, solo van al hospital cuando van ya a la sala de emergencias. Y no, hay muchísimos recursos comunitarios disponibles para los inmigrantes, nada más que muchas veces no saben a dónde ir. Tenemos esta ventanilla de salud del Consulado de México que opera todos los días. Tenemos ahí una persona todos los días que da orientación a la gente. Tenemos otro recurso de orientación sobre temas de educación. Navegar en Estados Unidos en el sistema educativo, sobre todo para los padres de ahí, chicos que están, por ejemplo, en el high school y que van a graduar y que no saben cómo obtener becas, no saben cómo aplicar en las universidades o qué son los colegios comunitarios, qué son los colegios técnicos. Todo eso que yo entiendo que es muy difícil a veces entenderlo si somos inmigrantes y a veces, sobre todo si no hablamos bien inglés. Tenemos recursos en el Consulado de México de gente que da información personalizada a nuestra gente. Entonces, lo primero más importante, que para eso no se necesita cita, no necesitan, si quieren ir al consulado a hablar con cualquiera de estas personas, lo único que tienen que hacer es presentarse, decir, acercarse. Y acercarse. Sí, y creo que es uno de los miedos más grandes. No sé por qué uno tiene miedo a ir a lo mejor al consulado o a lo mejor hasta preguntar, como que es ese miedo, ese temor, y esperamos que alguien más lo haga por nosotros, pero creo que el incentivar a que la gente sí vaya a preguntar, o sea, que no se quede con esa duda y que realmente se presente, porque como comentamos, o sea, muchas veces piensas que nomás es el pasaporte y eso, pero hay muchas cosas detrás. Claro. O sea, hay muchos apoyos, hay más que se puede ofrecer a la comunidad latina, a los mexicanos, y creo que algo padre es de que sí tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra parte también de investigar, de que pues obviamente, si ya te vas a sacar aquí, pues obviamente, ¿qué cosas sí puedo sacar? Puedo sacar la licencia mexicana, puedo sacar mi pasaporte, puedo sacar otras cosas, pero ¿qué hay más de allá? Por supuesto. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor tienes terrenos allá? A lo mejor, no sé, porque correcto, siempre tenemos esa vida de... Creo que lo que mencionas refleja en buena medida este tema de esta dicotomía de la que te hablaba, que creo que es muy característica de los mexicanos y tal vez nos hace distintos incluso de otros latinos o hispanos en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? De que la gran mayoría de los migrantes mexicanos, sobre todo porque llegaron aquí hace 30 años, sí, cuando mucho, llegan aquí o se vienen para acá con la idea de venir aquí un tiempo determinado y eventualmente regresar, sí, ¿no? Todos decimos eso. Todos dicen eso. Y yo estoy seguro que no nos juntamos en cualquier lugar. Yo no sé qué piensas tú, Junior, pero yo creo que si fueran 10, por lo menos 9 de esos 10 van a decir que sí quieren regresar o que sí lo tienen previsto. Pero a veces, frecuentemente, la realidad es otra. No se han preparado. No siempre sucede. ¿Y por qué menciono esto? Porque significa que nuestra gente muchas veces estamos avanzando en este tema, pero todavía está en una especie de limbo. O sea, tienen temor, hay un tema emotivo, personal, emocional, que yo entiendo y respeto mucho y admiro mucho por otra parte,
que les limita a hacer planes aquí, a avanzar en su vida aquí, porque sienten que al avanzar en su vida aquí, hacer planes de largo plazo, como poner un negocio, invertir, comprar una casa, ahorrar para el futuro, todo este tipo de temas que son muy importantes y tú hablas de ellas constantemente en tu podcast, refleja un compromiso de estar aquí, de quedarse aquí. Y hay muchos de ellos que emocionalmente no están listos para hacer eso. Y eso creo que es un tema que nos preocupa porque es uno de los temas que, pues digamos, le ponen un ancla, un freno al avance de a nuestra gente. Pero lo que quiero decir con eso es, se pueden las dos cosas. O sea, el tener una voluntad, el tener un cariño por México, por su familia, por el lugar de donde vienen, por su pueblo, por su cultura, no está peleado con ir hacia adelante en este país. Hacerse de una vida aquí, ser más exitosos aquí. Y si en el futuro, más adelante, se toma la decisión de regresar, fantástico. Pero el secreto del éxito en Estados Unidos es asimilarse a Estados Unidos, es entender mejor cómo funciona este país, aprender inglés, entender cómo funciona el sistema financiero, los bancos, las cosas de las que tú hablas constantemente, prepararse bien para establecer un negocio y hacerlo bien, con un plan de negocios bien hecho, entendiendo cómo funciona la economía de Estados Unidos, de Georgia, y eso nos va a empoderar, nos va a hacer más fuertes y nos va a poner en una posición mejor para tomar una mejor decisión en el futuro, ya sea si nuestra decisión es quedarnos aquí o regresar a México. No, y yo siento que le dices al mero clavo. O sea, es un tema que yo estoy creo que en ese punto también tienes un pie adentro y un pie afuera. O sea, siempre andas pensando en México, en que un día vas a regresar y tú le preguntas, oye, al primer año, yo vengo por un año o dos y me regreso. ¿Y cuántos años llevas? 10. O sea, y es muy cierto, y no tiene nada de malo, como dices tú, podemos ser las dos vidas. Eventualmente, yo lo que he visto que muchos, pues, batallándole y trabajando duro, o sea, hay que ser sinceros, somos bien trabajadores. No, somos los más trabajadores. Más trabajadores. Sí. Construyen su casa bonita en México y todo, y no están realizando su vida completa acá. Y eventualmente uno lo que puede hacer es comprar su casa aquí, y si se quiere ir a México se puede vender tarde o temprano, o se puede rentar. Claro. Las rentas son más caras aquí que las de México. O sea, le puedes sacar, si tú tienes una casa pagada acá, te deja más dinero en rentas acá en Estados Unidos que ni en México. Entonces ahí está su opción. Y como dice usted, de la empresa, si tú construyes una empresa bien consolidada y todo, y el momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo me quiero ir para México, se puede vender. Y ese puede ser tu fondo de retiro. Claro. A lo mejor ese puede ser una buena inversión, o el negocio puede funcionar sin ti. Y estaría súper padre estar en Cancún en la playa y que te están mandando un chequecito cada semana, ¿no? Claro. Los mexicanos somos por mucho la mayoría de los latinos, no solo en Estados Unidos, por supuesto, sino en Georgia también, como ya hablábamos de eso. Pero nuestra comunidad es más joven, entonces tiene poco tiempo aquí. Necesitamos hacer, y yo admiro mucho lo que hacen ustedes aquí, con lo que ustedes hacen también para darle herramientas a la gente, para avanzar, ¿no? Porque eso es lo que creo que es el tema que sigue, ayudarle a nuestra gente que está aquí a avanzar, a empoderarse, a que su voz suene fuerte aquí en Georgia. ¿Cómo? Y siempre he sentido esta parte, hay muchos mexicanos que ya, o sea, yo creo que cumplen ese nivel donde ya sienten cómodos, a gusto, sienten que ya cumplieron el sueño americano. ¿Cómo como mexicano puedes aportar más a tu gente? Porque a veces es como una duda que mucha gente quiere apoyar a su comunidad mexicana, pero no hayan porque yo conozco muchos que quieren aportar y ayudar, pero no hayan la manera. Bueno, obviamente depende, hay muchas maneras de apoyar a México, hay maneras de apoyar a la gente en México, etcétera. Por supuesto que yo siempre recomiendo apoyarse en organizaciones no lucrativas, de la sociedad civil, ese tipo de organizaciones. Hay una gran cantidad. Pero yo empezaría por decir, empecemos por ayudar a nuestra gente que está aquí. Tenemos la comunidad más grande de latinos aquí también, pero también en muchos sentidos también la comunidad más desconectada y muchas veces la gente que necesita más apoyo. Entonces, generar más solidaridad entre nuestra misma comunidad inmigrante latina, mexicana que está aquí con nuestros paisanos que están aquí, que a lo mejor vienen atrás en el camino, que van en un paso atrás del lugar en donde nosotros hemos llegado, es la mejor manera de hacerlo. La buena noticia es que en los años que yo he estado aquí me ha tocado ver cómo se ha ido consolidando
cada vez más organizaciones de la sociedad civil, liderazgos latinos y mexicanos aquí en Georgia, de gente que se dedica a eso, a buscar cómo fortalecer a nuestra gente. Entonces, hay una gran cantidad de organizaciones y que no son negocios personales, que se dedican y que tienen básicamente previsto eso. Entonces, yo le diría a cualquier persona que se me acercara a decirme, quiero ayudar, pero no sé cómo, te puedo dar mucha información de muchas organizaciones que a eso se dedican y que hacen un gran trabajo apoyando a gente muy necesitada de nuestra comunidad. Eso sí, pues para invitar a más gente que puedan apoyar también al consulado en ciertos eventos, yo creo que cualquier otra cosa para ayudar a los non-profits. Igual, tú que diario ves esto en el consulado, ¿qué tema crees que es el más complicado o que batallan al querer asistir a la embajada? A lo mejor gestionar citas o sí. ¿qué es lo más? Por mucho creo que, y es un tema que nosotros tenemos constantemente, el énfasis de estar insistiendo en dar información a la gente. El tema en general es cómo darle a la información a la gente que les llegue sobre cómo acceder a los servicios del consulado. Y el más obvio es cómo tramitar citas. Y la respuesta va básicamente así. Bueno, pero todos los días recibimos correos electrónicos de personas que dicen necesito tramitar una cita y no sé cómo. Nosotros lo primero que les diría es síganos en las redes sociales. Síganos en el Facebook, síganos en el Twitter. Porque si ustedes nos siguen en las redes sociales, ahí van a encontrar toda la información, porque constantemente la estamos difundiendo. Por supuesto, vean recursos y recursos que están en línea, como esta entrevista u otros recursos que hacemos con otras organizaciones, donde damos información constantemente. Regresando a las citas. El tema de las citas se distorsionó por el tema de la pandemia, básicamente. Cuando sucedió la pandemia, nosotros teníamos citas, usted llamaba hoy y había citas para mañana. Y no había ningún problema. Obviamente, cuando sucedió la pandemia, esto cambió. Y llegamos a tener problemas serios de que las citas, las citas no estaban disponibles por meses. Por meses. Ahora estamos en una situación un poco ya distinta. Hemos avanzado mucho. Estamos ya muy cerca de lo que queremos. Y en CITES lo que pasa es esto. Si usted quiere tramitar una cita para un pasaporte, para una matrícula del Consulado de México, por ejemplo, hoy que estamos grabando, hoy es viernes, hoy estamos grabando esto y hoy es viernes. Los viernes se abren las citas. Entonces, si yo quiero una cita para la semana próxima, ya sea de lunes a viernes de la semana próxima, la clave es el viernes anterior de la semana a la que quiero ir al consulado, porque ese es el día que se abren las citas. Y cada viernes abrimos más de 1,000 citas en el consulado mexicano. Si usted quiere tramitar citas para otros de nuestros servicios, como el consulado móvil, que es una unidad que sale de Georgia y va a diferentes lugares, ese sucede una vez al mes y las citas se abren el miércoles anterior a que nos vayamos. Pero entonces, si tenemos eso muy, muy, muy claro, pues digamos, no hay razón para angustiarse. Lo que suele suceder muchas veces es que mucha gente llama al servicio de citas en un martes o un miércoles, y para el martes o miércoles las citas que abrimos el viernes ya se llenaron. Entonces es muy fácil. El viernes es el día de las citas en el consulado. A mí lo que se me hace súper interesante es el cónsul móvil que tienen. Creo que se me hace una buena idea porque a lo mejor te acercas más a la gente. A veces piensan, es que es 2 horas de camino. Creo que ese proyecto de acercarse más a la comunidad, creo que es algo bonito, la verdad, porque, o sea, si ellos quisieran, pues busca la manera de llegar, ¿no? Oh, wow. Pero eso tú de acercarte más a que se les haga más fácil a ellos, creo que habla muy bien del consulado mexicano. Es un modelo que México aplica en Estados Unidos desde hace muchos años. Se aplica en prácticamente todos los consulados mexicanos en Estados Unidos. Es un modelo que, debo decir también, otros países han copiado de México, y qué bueno. Qué bueno. Otros países con población importante aquí, de centroamericanos, etcétera, hacen esto también ya. Pero México fue el que empezó a hacerlo. Sí, claro. O sea, la clave es cómo logramos empoderar a nuestra gente, en este caso, con información. Para nosotros un poco el objetivo final es, por ejemplo,
nosotros publicamos en redes sociales el calendario de dónde vamos a estar y cuando va a salir nuestra unidad de consulado móvil. Entonces, uno, quitar la angustia de cuándo van a venir donde yo vivo. Está publicado. Y dos, o sea, darles a ellos la opción de, si yo vivo lejos de Atlanta, pues tengo la opción de esperarme a que el consulado se acerque a mí, o tengo la opción siempre pues, de hacer el viaje e ir al consulado en Atlanta. Entonces, darle alternativas a la gente. Entonces, más fácil no se puede. Pues, o sea, bueno, siempre hay espacio para mejorar, ¿no? Sí, pero o sea, te está dando más herramientas, te está dando más oportunidades a que puedas ir por tus trámites y todo. Eso es lo bonito. Pues, la idea es buscar la manera de que si yo tengo una necesidad, pues pueda saber dónde está la información y a dónde ir. ¿Una anécdota, alguna experiencia que hayas tenido dentro del consulado que estás orgulloso del consulado mexicano? Yo creo que hay muchas razones de estar orgulloso de lo que México hace en términos de el apoyo de sus consulados. México es modelo, como ya decía yo hace rato cuando hablamos, por ejemplo, del tema de nuestros consulados móviles, etcétera. Nuestras ventanillas de salud, de lo que hablé hace rato, es un modelo que muchos otros países han usado para utilizarlo y para copiarlo y para aplicarlo para apoyar a sus comunidades. Por ejemplo, un tema muy común de mucha gente que se dirige a nosotros para buscar apoyo cuando desgraciadamente muere un familiar. Los mexicanos, prácticamente todos, una enorme mayoría de ellos, cuando pues tienen obviamente la tragedia de que fallece un familiar de ellos aquí en Estados Unidos, lo que quieren es enviar los restos de esta persona a México. Sí. Y enviar los restos a México es un tema bastante complicado, no solamente desde la perspectiva de los trámites y lo que eso significa, sino además económicamente. Cuesta mucho dinero. Y México no solamente apoya con los trámites a la gente para enviar los restos, México apoya con dinero. O sea, México les da un apoyo económico importante a todas las familias que se dirigen a nosotros. Se hace un estudio socioeconómico para verificar obviamente que quienes nos lo piden realmente requieren el apoyo, y México da apoyo económico a las familias que quieren mandar sus restos a México. Y debo decir, México es el único país del mundo que hace esto. Que apoyan. O sea, el Congreso mexicano y en la ley presupuestal, el presupuesto que se le asigna a los consulados mexicanos en Estados Unidos, todos los años hay dinero que está ahí asignado para esto, para apoyar a la gente, para mandar a sus restos. Entonces, obviamente es un momento terrible en la vida de una familia, de una persona, pero creemos que es muy importante que cuando pasamos por un momento amargo, México está con nosotros, México nos apoya. Y mínimo es un suspiro y es una carga menos, o sea, es como que te apoya en esas situaciones difíciles, porque imagínate, estás obviamente triste por el fallecimiento y luego todavía con todos estos gastos externos y todos estos trámites y todo, y estás como que abrumado, claro, o sea, estás abrumado de todo lo que está pasando, y si eso te quita algo de carga de encima, pues creo que es un apoyo. En otro tipo de temas un poco menos tristes también, por ejemplo, frecuentemente a nosotros y mis colegas que trabajamos en el consulado nos toca temas que tienen que ver con reunificar familias. Por ejemplo, hace un par de semanas, compañeros míos ahí en el consulado estuvieron trabajando con una familia en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, para recuperar una niña que se habían traído a Estados Unidos. Nosotros trabajamos con las autoridades de aquí para recuperar a esa niña. El personal del consulado viajó con la niña de aquí, una niña pequeñita, viajó de aquí a la frontera, ahí en El Paso, Juárez, y le entregamos a la niña a su mamá. Wow. Entonces, ese tipo de cosas que son tan humanas son las que hacen la diferencia en el trabajo de los que trabajamos en el Consulado de México muchas veces. No, y creo que ahí es donde te sientes hasta orgulloso de lo que haces, orgulloso de lo que es el consulado. Claro. Porque aparte de que creo que, aparte de lo bonito que es el trabajo, aparte de eso, la parte humana, el poder conectar con la gente, el saber que tú estás apoyando, creo que eso te llena hasta el corazón así de esos momentos felices que... Yo siempre digo que, por ejemplo, digamos, entre los diplomáticos mexicanos, que hay gente que se dedica a muchas cosas muy distintas, a gente que trabaja en Naciones Unidas o en países europeos o en Asia, etcétera. Nosotros, quiero decir, los que trabajamos en los consulados en Estados Unidos, tenemos
ese tema en particular, que a lo mejor no sucede en otros ámbitos del ejercicio diplomático, que es básicamente el tema de ayudar gente directamente, de ver el efecto directo de apoyar a alguien a veces, ¿no? De repente estar participando y apoyar en la reunificación de una persona de la tercera edad, que se le ayuda para que pueda venir a Estados Unidos a conocer por primera vez a sus nietos. Como ya decía yo, recuperar a niños que fueron separados de sus padres. Apoyar con apoyo legal a personas que recibieron algún tipo de abuso. Sí. Entonces, lo que yo siempre digo es que no puedo decir, y obviamente no puedo decir que los consulados de México pueden resolverlo todo. No, no. No podemos resolverlo todo. Ojalá pudiéramos, no podemos. Pero sí podemos resolver y ayudar en muchas cosas. Entonces, ahí es, creo que para mí, el centro de por qué los que trabajamos en esto a veces nos apasiona tanto. Eso es lo padre. De todo esto, ¿tú cómo ves que se ve los consulados o la comunidad latina mexicana en los Estados Unidos dentro de unos 5 y 10 años? ¿Cómo ves esta proyección? Yo veo claramente una trayectoria de fortalecimiento de nuestra gente. Eventualmente, y lo digo con bastante claridad, porque además lo hemos visto suceder en otras partes de Estados Unidos. Si nos concentramos y regresamos aquí a Georgia, a Atlanta, los mexicanos, no es una pregunta y no es que no sepamos si los mexicanos se van a empoderar y van a avanzar y van a progresar aquí. Sabemos que va a suceder. Lo hemos visto que ha sucedido en otras partes de Estados Unidos. Nadie trabaja como ellos, nadie tiene el corazón y las ganas de salir adelante que tienen los mexicanos. Los mexicanos somos famosos por eso. Nuestra gente que está aquí son los número 1 que todo el mundo quiere en su trabajo, en sus empresas. Por eso. Entonces van a salir adelante. La pregunta es qué tan rápido van a salir adelante, qué tan rápido van a avanzar. Pero yo veo a personas, a jóvenes mexicanos que yo ya he visto en la comunidad, algunos de ellos a lo mejor han estado aquí en este programa, jóvenes que ya son los de la segunda generación, que sus padres inmigraron de México, ellos ya crecieron aquí. Ellos son los futuros líderes de la comunidad latina hispana en Estados Unidos y aquí en Georgia concretamente. ¿Qué es lo que tú buscarías de estos nuevos líderes latinos? ¿Qué cualidades deben de tener? Primero, pues que tengan claramente un sentido humano de lo que hacen, ¿no? Que no olviden de dónde vienen, que nunca olviden el camino que recorrieron probablemente sus padres y que de alguna manera les quede claro que avanzar, hacer lo que tengan que hacer para apoyar sus proyectos personales no está peleado con al mismo tiempo avanzar y apoyar a toda nuestra gente que se empodere aquí. Y una cosa importante que hay que decir es que, por ejemplo, México creo que debe de ver este tema del fortalecimiento de nuestra gente acá, no desde la perspectiva de generar, el término que se usa a veces es generar algo así como un caballo de Troya, ¿no? O sea, que los mexicanos aquí se empoderen porque entonces van a ser unos agentes para México, para que México tenga más poder en Estados Unidos, ¿me explico? Yo no lo veo así, lo veo más bien como ellos se empoderarán y seguirán avanzando y se volverán en personas que son mexicoamericanos y eventualmente simplemente ciudadanos americanos de origen mexicano. Que si eso significa que estas personas van a actuar en función de los intereses del gobierno de México o de México, puede ser que sí, puede ser que no. Pero por lo menos, simplemente por el hecho de que sus familiares y sus antepasados vienen de México y que conocen la cultura mexicana, son aliados de nosotros naturales. Sí. ¿No? Y es lo que hemos visto con muchos otros países que han logrado que su diáspora, o sea, sus migrantes en Estados Unidos avancen. Entonces es lo que yo veo. No, y mira, eso lo voy a decir y porque es muy sincero. Nuestra comunidad mexicana es muy trabajadora y muy chambeadora. Pero ahora imagínate, métele esa chispita, ese empoderamiento en saber cómo hacer negocio en Estados Unidos, o cómo hacer negocios, o cómo crecer dentro de Estados Unidos, la reventaríamos. Por supuesto. O sea, seríamos... Y sabes que, Junior, yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, es un hecho que eso va a suceder. Los números están ahí. Por ejemplo, aquí en Georgia, por lo menos los números conservadores es que más de 500,000 de mexicanos viven en Georgia. Pero esos son los de primera generación. Sí. O sea, los hijos de esos ya están aquí.
Ya los consideran como ciudadanos. Claro. O sea, ya no son inmigrantes, ¿me Ujú. explico? Entonces, esto es cuestión de tiempo, va a suceder. Y ya la segunda generación de estas personas, de estas familias mexicanas que viven aquí, están mucho más asimiladas, entienden cómo funciona el país, ¿entiende? Y son, pues son los que van a dar el siguiente paso. Sí, ya son más versátiles, ya tienen más conocimiento, saben por dónde moverse y todo. Y aparte, mucha gente no sabe, pero ya los latinos somos los que más abrimos negocios. Ah, claro. Y de hecho, las que más abren negocios son las mujeres. Entonces, Concretamente, sí. es un cambio que digo, wow, o sea, da este orgullo porque dices, oye, las mujeres latinas son las que están animándose a aventarse al ruedo y a animarse a hacer nuevos proyectos, nuevos emprendimientos. Totalmente. No hay grupo más emprendedor que los mexicanos y los latinos aquí en Estados Unidos. Y efectivamente, Junior, dentro de esos, las mujeres. Las mujeres. Y nosotros, por ejemplo, tenemos, como mencionaba antes, un programa que estamos muy orgullosos, se llama Mexicana Emprende. Lo llevamos a cabo con el apoyo de la Cámara Latinoamericana de Comercio y con CLILA, que es una organización comunitaria muy importante allá en Dalton, Georgia, y con ellos, que es la coalición de líderes latinos de Georgia, de Dalton, Georgia, con ellos hemos hecho ya hasta el momento 3 generaciones de grupos de mujeres mexicanas emprendedoras, dueñas de negocios, a quienes les damos un acompañamiento y les damos un curso de cómo fortalecer su proyecto de negocio de manera gratuita. Y irles acompañando a que crezcan. A que crezcan, exactamente. Es lo que sigue. Sí, y eso es lo bonito. Y creo que estamos haciendo nuestra chamba. Creo que estamos todos aportando nuestro granito de arena, dándole atrás a la comunidad, a toda la comunidad mexicana, a que puedan seguir emprendiendo y creciendo. Pero ¿a ti qué más te gustaría, un tema en específico que te gustaría impartir o apoyar? ¿Qué algo que te apasionaría ayudar a los mexicanos? Pues yo creo que el gran tema más importante aquí es cómo podemos colaborar mejor y hacer un mejor diálogo con las autoridades de Georgia para que haya un mejor acceso para nuestros jóvenes a las universidades. El gran tema de estos jóvenes que a veces, sobre todo los soñadores, ¿no? Los dreamers. Que llegaron aquí, que están sin papeles, pero no es una cuestión que ellos hayan hecho. Ellos llegaron aquí porque los trajeron sus padres. Y bueno, desgraciadamente en términos académicos, en Georgia hasta el momento todavía no hay un gran futuro para ellos porque poder estudiar no es imposible, pero financieramente es imposible. Económicamente es imposible. Y hay que decir que hay incluso estados que tienen, digamos, legislaciones bastante duras contra los inmigrantes, como Texas, por ejemplo, no hace las cosas de esa manera. Entonces Georgia está en el riesgo de perder generaciones de jóvenes que están, digamos, llegando a ese punto de graduarse del high school, pero que no hay un futuro académico para ellos. Y creo que eso es muy importante. Yo soy optimista, obviamente sigo de cerca las conversaciones que hay en el Capitolio de aquí de Atlanta sobre estos temas. Ha habido avances en la conversación, pero sigue habiendo también muchas resistencias que, en mi opinión, están basadas en temor, en información sesgada, no clara de quiénes son estos jóvenes. Entonces, para mí, si me preguntas qué quisiera yo que sucediera, me gustaría que muy pronto hubiera un mejor futuro para nuestros chicos y chicas soñadores que están aquí en Georgia. Y la neta se lo pierden porque es una fuerza laboral mucho más grande que va a venir, van a aportar mucho más a la economía y pues si lo que siempre están peleando son los taxas y todo eso, pues déjanlo ser, o sea, pues van a pagar sus impuestos, van a ser una persona normal, van a aportar muchísimo a la comunidad. O sea, yo no sé cuál es ese miedo. Al final de cuentas, Junior, yo creo que ese tipo de jóvenes que son súper talentosos, muchos de ellos, si no sienten que hay un futuro para ellos en Georgia, se van a ir a otro lado. Y entonces Georgia los va a perder. Y es una desgracia porque este estado podría hacer muchísimo con esos jóvenes. Claro que sí. ¿Algún mensajito que le quieras compartir a toda la comunidad mexicana? Mi mensaje de siempre, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto en algún lado, pero yo no quito el dedo del renglón, que es que como pueden darse cuenta de lo que estábamos platicando, yo creo que todos ustedes, y sobre todo si son mexicanos y mexicanas, deben estar muy orgullosos de ser mexicanos. Todos los mexicanos, creo que, incluso yo he recibido muchas veces comentarios de gente de otros países, amigos y amigas de América Latina, que nos dicen, ustedes los mexicanos son súper patriotas, ustedes qué bárbaros, cómo quieren a su patria. Y yo creo que sí.
Yo creo que todos los mexicanos estamos muy orgullosos de quiénes somos, de nuestra cultura, que es admirada en todo el mundo, nuestra música, nuestra comida. El mundo entero admira la cultura mexicana. Estamos muy orgullosos de ser mexicanos y deben de estarlo. También creo que deben de estar muy orgullosos de ser parte de la comunidad mexicana que vive aquí en Georgia. Y como decíamos hace rato, pueden estar orgullosos de las dos cosas. Pueden ser muy mexicanos, muy mexicanos, y deben de serlo, y deben ser al mismo tiempo ciudadanos de Georgia, de Atlanta, de Cumming, de Dalton, de Gainesville, de donde vivan. Ser parte de esa comunidad, tener una voz en esa comunidad, sentirse parte de ahí, y eso no tiene nada que ver con sus papeles. Y ser las dos cosas. Y creo que para mí, ojalá, si ustedes piensan de esa manera hacia adelante, no hay ningún límite a lo que pueden conseguir. Y muy cierto, somos mucho más patrióticos cuando hablamos de deportes. Ahí sale la casta. Con eso que acabó de pasar de béisbol. Sí. No, para mí fue hasta un orgullo, estaba súper emocionado. Que quedamos semifinales, para mí fue Checo Pérez en la Fórmula 1, Brandon Moreno, el Pantera. O sea, en UFC, o sea, los mexicanos están viendo y ya se están viendo en más lugares y hasta da orgullo, la verdad, dices. Claro. Creo que al final del día lo que queremos y lo que buscamos siempre es admirar ejemplos de éxito, ¿no? Sí. Entonces, si el éxito es en algo que nos identificamos, como por ejemplo, quien no ha jugado una cascarita, ha jugado fútbol. Sí. Entonces, pues alguien que ha hecho algo, que está haciendo algo como lo que nosotros hemos hecho, pero está teniendo éxito. Ese es el secreto, ¿no? No, y lo que viene, porque como ya hay muchas personas que ya han logrado ese sueño, toda la gente que viene detrás, todos los mexicanos ya están empoderados en que también pueden llegar. Porque faltaba nomás esa personita que llegara. Nomás eso es lo que faltaba. Pero faltaba que esa personita llegara y va a venir una revolución de mexicanos también vamos ahora ya tenemos un mexicano que es el director técnico del Atlanta United. Tenemos un mexicano que juega como titular en la defensa central del Atlanta United. Y bueno, como ustedes saben, pues aquí va a haber partidos del Mundial, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Estamos en la gloria en esta parte. Así que, bueno, y es un mundial que se va a hacer con México, con Canadá y etcétera. Y nuestra gente de aquí seguramente va a ser parte de la historia de lo que va a suceder aquí en Atlanta durante el mundial. No, claro que sí. Y pues antes de que no terminemos el episodio, le traigo un detallito. No sé qué si le gusta, pero me habían dicho que le gustaban los vinilos. Sí, colecciono vinilos. No sé si pues le agrade, pero... Ay, muchas gracias, me encanta. Pero dije, pues que no como un clásico de algo así. Es un clásico, además es un clásico ochentero que más o menos es como mi... a mí también me gusta. A mí muchas gracias. Dije, bueno, pues un detallito que a lo mejor te pueda agradar y pues la verdad, muchas gracias de que estés aquí con nosotros y compartiendo y pues ayudando a toda nuestra comunidad mexicana que pues realmente, pues ahora sí, como decimos, somos latinos chingones y venimos a cumplir el sueño americano. No, entonces, y hacerla en grande. Muchas gracias. Y pónganse en contacto con nosotros, creo que vamos a poner los números de contacto aquí. Y pues, mil gracias otra vez, Junior, por la invitación. No, muchas gracias y este fue un episodio más de Hack Latino. Muchas gracias a todos y cerramos. Gracias.